Bien, entonces hasta ahora hemos visto ya cómo empezar a interactuar con Scala, hacer los primeros programitas en Scala, definir las primeras funcioncitas en Scala, las primeras cosas. Y entonces ahora vamos a ver que uno puede hacer cosas un poquito más complejas, como por ejemplo los condicionales. Entonces, para expresar la escogencia entre dos alternativas, Scala tiene una expresión condicional if-else. Pero ojo, es una expresión, o sea, devuelve algo. Un if-else siempre devuelve algo. No puede ser un if-else para que tenga if sin else, por ejemplo, imposible. Porque en cualquiera de los dos casos debe devolver algo. Y lo que devuelva debe ser del mismo tipo. Porque el if-else es como una función. El if es como una función. La alimento de tres argumentos. La condición, el argumento 1, el argumento 2, y dependiendo de la condición me devuelve el argumento 1 o el argumento 2. Pero me tiene que devolver algo. No puedo usar un if-else como lo usaba en programación imperativa, por ejemplo, solo para if. Si x es mayor que 0, haga esto, y si no, no haga nada. Cosas de estilo. O else return. Esas cosas no aquí. Aquí no existe el return. Esas cosas que cortan el cómputo en un momento que no era. Esas cosas no existen aquí en programación funcional. Porque la programación funcional tiene unas propiedades muy bonitas que se ven rotas cuando se aceptan esas cosas. Entonces, es similar al de Java, pero se usa para expresiones, es decir, siempre vuelve algo, no para declaraciones. Por ejemplo, el valor absoluto de x. Si x es mayor o igual que 0, da x y no da menos x. Esa está perfecta. ¿Cierto? Entonces, un if tiene como tres argumentos, tiene esta sintaxis, if, algo, la expresión, else, la otra expresión. Esta expresión va entre paréntesis. Entonces, debe ser un predicado, y un predicado quiere decir que da un booleano. O sea, esta debe ser una expresión que devuelve un booleano. Todo en funcionales son expresiones que devuelven cosas. Entonces, la expresión que pongo aquí devuelve un booleano y cómo evalúa, cómo funciona el if. Entonces, bueno, ¿qué es una expresión booleana? Entonces, en escala, la expresión booleana es true, false. También no ve, esta es la negación de un booleano o la conjunción de dos booleanos o la disyunción de dos booleanos. ¿Sí? Y también están las operaciones típicas de comparación que dan booleanos. Una expresión menor o igual que una expresión devuelve un booleano, una expresión mayor o igual que una expresión devuelve un booleano, una expresión menor que una expresión devuelve un booleano, una expresión mayor que una expresión devuelve un booleano, una expresión igual a una expresión devuelve un booleano, o una expresión diferente a una expresión devuelve un booleano. Todas estas son las expresiones que devuelven booleanos. O sea, esas son las expresiones que pueden ir en el lado, en la primera parte del if. Las de la segunda y tercera parte del if son las expresiones que quieran. Él va a verificar es que sean del mismo tipo. Si son de diferente tipo, él no las va a permitir. ¿Cómo se evalúan las expresiones booleanas? Entonces, si usted tiene una negación de true, eso se evalúa a false. Se reduce a false. O ¿cómo se llama? Negación true se sustituye por false. Negación false se sustituye por true. True, ampersand, cualquier otra cosa que hay ahí, se sustituye por la cualquier otra cosa. False, ampersand, cualquier otra cosa que hay ahí, se sustituye por false. O sea que esto es como si hay una conjunción de varias y hay una que dio falsa, ya no evalúa el resto. No las evalúa, porque inmediatamente da falso. Si van dando verdadero, las tienen que evaluar porque para poder una conjunción de verdadero, tiene que dar todas verdaderas. Con la disyunción true o e siempre reduce a true y false o e reduce a e. ¿Sí? Nótese que lo operador de la derecha no necesita ser evaluado siempre, las reglas de evaluación de la expresión condicional. Entonces, ¿cómo se evalúa una expresión condicional? Si aquí da true, if true, E1, else E2, da E1. Y si aquí dice if false, E1, else E2, pues da E2. Entonces, lo primero que se hace cuando se es evaluar el condicional. Y el condicional de evaluarlo a true o a false. Y dependiendo de dónde evalúa, el if va a terminar evaluando la expresión 1 o va a terminar evaluando la expresión 2. Así funciona el condicional en escala. Y otro que se puede hacer en escala es definir valores. Entonces, vamos allá.
así como los parámetros de una función pueden ser evaluados por valor o por nombre, lo mismo pasa con las definiciones. Hasta ahora, la evaluación de def, lo que hemos hecho de def, es una evaluación por nombre. El lado derecho es evaluado cada vez que se usa. Para eso es def, para definir que algo se va a evaluar por nombre. Def tam igual 5 no evalúa tam. Dice que cada que pongan tam, evalúa el lado derecho, o sea, ponelo del lado derecho. Eso es por nombre. Pero hay una manera de hacerlo por valor. Si yo en lugar de decir def pongo val. Entonces, vamos a poner aquí. Entonces, recuerden que por allá teníamos tam, era def tam igual 5, tam es un nombre. Bien, yo puedo hacer algo como val, size, igual 5. ¿Cuál es la diferencia entre el def tam igual 5 y el val size igual 5? Al final, cuando yo digo tam, esto da 5, y si yo digo size, esto da 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Voy a ponerlos con otro caso para que sea más claro. Voy a poner def x igual a 8 por 7 menos 15 más 35. Y val y igual a lo mismo. X no ha sido calculado. Y ya fue calculado. Porque Y es un valor. Entonces yo quiero que me evalúe por valor esto y digamos que queda guardado en Y, tu valor. O sea, es como una variable, pero es una variable inmutable. O sea, si alguien trata de cambiar el valor, digamos que yo le digo Y igual a 80, va a decir, no, usted me quiere cambiar el valor de un valor y no puede. O sea, en ese sentido no es una variable, como las que ustedes están acostumbrados a usar en los lenguajes en Python, en Java y esas cosas. Ahí es donde, por eso nadie le puede cambiar el valor, nadie le puede en otra función cambiarle el valor a Y. Y entonces el que usaba Y siempre el que use Y sabe que va a tener un valor, no va a tener nunca otro valor. Pero yo, antes de decir val Y igual a 80, ya puedo decir val Y igual a lo que fuera. En ese sentido, Y puede obtener cualquier valor. En ese sentido, Y es una variable. Pero una vez obtiene un valor, es inmutable, o sea, no me lo pueden cambiar. Entonces es una variable inmutable. O sea, un valor, llamémoslo un valor, no una variable, sino un valor. Y entonces en escala los valores se identifican con la palabra val. En cambio, los nombres se identifican con la palabra def. Y hay una gran diferencia entre un nombre y un valor. Ahora, si yo le digo a esto X, él me va a decir que da 76. ¿Sí? Y si yo le digo Y, él me va a decir que da 76. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo le digo X, él hace toda esa multiplicación suma que yo puse allá. Cuando yo le digo Y, él me dice 76 de una. O sea, él no está recalculando cada que yo le pregunto cada que yo le pregunto por Y, él no está recalculando. Pero cada que yo le pregunto por X, él está recalculando todo. Porque en X no hay guardado nada. X es un nombre. ¿Se podía qué? Reasignar. X o sea, pueden pasar cosas como esta. Def X igual 8. Realmente acabas de hacer una nueva definición. Acabas de redefinir X. Pero no es que lo hayas reasignado porque X no tenía un valor. X está asociado a un nombre. Entonces, a algo. Entonces, de ahora en adelante X va a ser esto que está ahí. Sí, pero no es que yo haya asignado a X a 8 y a lo de arriba, sino que le cambié. Como si igual podía pasar con una función. Esa función que llamaba por allá SQ de X doble, que antes había puesto igual a X por X, ahora va a poner a X
más X. Entonces, todo lo que antes usaba SQ era la SQ que yo había definido arriba. Todo lo que ahora use SQ será la SQ que conoce aquí. O sea, en el ambiente como que el nombre está asociado con lo último que yo lo definí. De ahí en adelante lo que él ve es lo último que yo definí. Él nunca ve lo antepenúltimo, lo tras antepenúltimo. Eso se perdió. O sea que si se utiliza ahorita la función sum of squares, ¿le va a dar la suma? No, porque esa estaba hecha con el SQ de arriba, no con este. Entonces ella reconoció, cuando definí esa función, el SQ que existía era el de arriba. Entonces ella está ligada con el de arriba, no con este. Si trato de cambiar. Si trata de poner un nombre a X. Le dice que no, pero ¿por qué le dice que no? Porque X para él es un nombre, no es un valor. O sea, X no es un valor al que usted pueda cambiar, no es un valor. Pero si usted hubiera escrito val X igual 10, se lo hubiera permitido. Pero eso quiere decir que acabó de definir un nuevo nombre de variable llamada X y que va a tener 10. Y todo lo que había antes que hablaba de X ya no es eso. Ni es que ahora en adelante todos los que hablaban de X hablan de este X, eso ya se perdió. Esto va, digamos, como es interpretado, entonces cada que yo defino un nuevo nombre, pues de ahí en adelante ese nombre se usa. Si alguien lo redefine, pues se usa el que se redefine, ¿no? El último que esté definido. No se usa los de antes, ni los de antes, ni nada de esas cosas. ¿Podemos hacer el de usar sum of squares con X y con Y? ¿Con cuál X? Simplemente ponerle X. O no se puede pasar un valor como... Sí, se puede. Sí, se puede. Pero esperen, me acuerdo. Sum. Pero que es, espérenme, me acuerdo que es X y que es Y. X, según esto, es 10. Y, según esto, es 76. Yo 76 al cuadrado más 100. Más 10 al cuadrado. Eso está bien. Sí. Bien. Digamos que el objetivo aquí es que entiendan la diferencia entre definir por nombre y definir por valor. Entonces, por nombre se usa def, por valor se usa val. ¿Sí? Y el por nombre significa yo no evalúo, sino cada vez que me ponen el nombre, evalúo lo que hay ahí. Por valor, evalúo y guardo eso. ¿Listo? Bueno, aquí hay un ejemplo más donde se hace evidente la diferencia entre val y def. Pues ese ya se ha estado aquí con el dup, ese ya lo habíamos visto. Eso no, ese ya lo hemos visto, eso no le pegamos tiempo a eso. Listo. Son las 11:31. Entonces hagamos una pausa, desperecémonos, porque ahorita volvemos a hacer nuestro primer programa funcional. A las 11, sí, a las 11:45. Volvemos y hacemos nuestro primer programa funcional. ¿Listo?